Hola, muy buenos días. ¿Ariel? Sí, soy Ariel. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya te saluda Sergio Centenaro. Estamos ya al aire en Radio Lateral haciendo este programa que se llama Con Fundamento Criollo junto a mi compañero Ronnie Fuchs y quien te habla, Sergio Centenaro. ¿Cómo estás, Ariel? Bien, muy bien aquí, tratando de disfrutar de el extraño invierno porteño, diría Piazzolla, Astor Piazzolla, que entendía más que yo de casi todo, en medio de algunas nubes, algunas humedades y, y las pretensiones de libertad de mi pequeño perro. Bien, 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 bien. Vos sabés que es muy curiosa la forma en la que nos conocimos, Ariel. Yo buscando algún periodista de Jujuy, con toda la paciencia del mundo me explicaste, mira, soy de Jujuy, pero no soy periodista y estoy radicado en Buenos Aires y soy escritor. Así que, bueno, pero de Sí, esta... no, Sí. no, pero de Jujuy no soy. Ah, tampoco. Había estado en Jujuy hacía poco, eso era Pero... todo. No, no, yo soy Ah, mira eh, vos. bonaerense, digamos, de la frontera entre lo que llamamos el Gran Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, con lo De- cual mi universo desde la pandemia se llama AMBA. Estaba tratando de descubrir dónde estaba el jujeño en tu acento y me costaba encontrarlo. Así que ahora con esta aclaración, bueno, pero te hice jujeño un buen rato hasta que tuviste la oportunidad de aclararlo. Ariel, bueno, nos convoca este libro que has escrito y que ya tenemos en nuestro canal de YouTube. Está puesta la foto. Apuntes sobre el fútbol. ¿Qué te llevó a escribir esto y de qué habla Apuntes sobre el fútbol? Eh, es un libro pandémico, lo que no implica que contagie nada, ojalá contagie ganas de ser leído. En los días inacabables y extraños de la pandemia y dolorosos y fronterizamente humanos e inhumanos, eh, yo necesitaba escribir, como tanta gente necesita escribir o necesita otras cosas, me daba un lazo con lo que me gusta de la vida y entonces fui construyendo historias en las que aparecía un lazo con lo cotidiano del fútbol o con alguna otra cosa que no era el fútbol, pensado desde personajes relativamente reales o relativamente ficticios que eran tíos y tías. Por eso el libro se llama Apuntes de Fútbol, Apuntes sobre Fútbol de los tíos y las tías. Y, eh, y son pequeñas historias que casi caben en el feed de Instagram, cosa que también potencié como no desconocimiento en la pandemia y textos que no tienen más de, para ustedes que conocen la jerga, más de 2000 caracteres y me permitió, bueno, hacer un ejercicio de síntesis y contar historias. Son tíos y tías asombrados o asombrantes que piensan fenómenos de fútbol de cada día. Así que ahí aparecen Messi y Cristiano Ronaldo y Bielsa y Guardiola y los de la vuelta de mi casa y los muchachos de la vuelta de la casa de ustedes. Bien, bien, bien. Qué interesante, o sea que es un libro muy, muy dinámico, ¿no? Y no excesivamente extenso. Es yo no sé cuántos cuentos tiene, porque son cuentos en definitiva, debe tener unos 60, 70 cuentos cortos, muy cortos. No porque yo suscriba la idea de que no podemos leer más largos, yo sigo siendo feliz leyendo textos de longitud muy superior a esa y cada novela nueva que haya escrito alguien a quien conozco, a quien no conozco y abro, me resulta una aventura de la que supongo asombros y felicidades posibles, pero en ese sentido estos son textos quizás más parecidos a los que predominan en este tiempo. No llega a ser un material de Twitch o de TikTok, pero sí es una narrativa que bordea la microficción, digamos. Y lo que tiene que ver con el currículum vitae, el famoso currículum vitae de cada persona, como para conocerte un poco mejor. Con el tema de la literatura ya venís haciendo un recorrido anterior a este libro, ¿o no? Sí, sí, digamos que los primeros cuentos que hice fueron hace 40 o 50 años, dedicados a los muchachos y a alguna muchacha con la que jugaba al fútbol y les decía que yo era un buen mediocampista central. Después
la experiencia sobre el césped desdibujaba un poco eso, pero ahí ya me sentí un cuentero inicialmente. Y jugaba siempre, digamos, porque como un día me dijo el Colorado Facundo Saba, todos somos jugadores, algunos como él hacen goles esto no me lo dijo él, hacen goles, 100 goles en primera y bueno, otros jugamos abajo de las autopistas de Buenos Aires. Pero ahí empezó eso. Y luego siempre me gustó como experiencia humana la narrativa y el ensayo y la investigación histórica y he escrito libros. De cuentos he escrito unos cuantos, pero lo que más me abastece no es tanto publicarlos, sino la experiencia de descubrirme pensando, tratando de inventar, jugando a partir de la escritura. Yo imagino que hay gente que está escuchando que dirá, dirá, a mí me gusta mucho leer, y otra gente dirá, yo no soy de leer, viste cómo se plantea Sergio en esta época, y nunca somos, siempre estamos siendo, digamos, ¿no? Yo tampoco era de hacer pizza hasta que descubrí que la podía disfrutar de esa experiencia, y me parece que ya que vamos a vivir, no es obligatorio ni leer ni escribir, pero yo sugiero largamente no perderse esa experiencia. Hace poquito lo hablaba con Jorge Valdano, con quien hicimos un libro juntos hace como 15 años más, tal vez, digamos, ¿no? Casi para demostrar a los hijos que sabíamos usar internet, porque él vivía en un continente y yo en otro, y él me decía, después de jugar al fútbol, la experiencia más potente que he tenido, más lúdica, que lo más parecido ha sido escribir y leer, y me parece que está bueno descubrirse en esa experiencia. ¿Cómo es esto de que escribiste un libro con Jorge Valdano? ¿Cómo se dio esto? Y son muchos años de vinculación. Yo siento que es un amigo, digamos, y él sentirá eso. ¿Qué edad tenés, Ariel? Yo cumplí 61 años. Y Valdano es más grande. Poquito más. No mucho. Apenitas más, sí. Y bueno, el periodismo a veces te pone en contacto con gente a la que conoces y con gente a la que, además de conocer, estableces un vínculo de otro calibre. Y venía el Mundial de Alemania el 2006, sí. Y lo que hicimos juntos fue un libro que se llama La Pasión según Valdano. Es una larga entrevista que yo le hice pensando fenómenos del fútbol. Circuló mucho, tanto circuló que yo no tengo ningún ejemplar, digamos, y creo que Jorge tampoco. Regalamos lo que nos tocaron a nuestros mundos inmediatos, y no tendría uno para prestarte, quiero decir, pero tampoco me pondría yo a esta altura a leerlo, porque enamorarse de los libros que uno hizo es un acto de egocentrismo que conviene disipar. Pero fue muy lindo, porque charlamos una vez o dos en persona en España. Yo estaba haciendo alguna cobertura, no me acuerdo de qué, y luego la otra cosa que hicimos fue intercambiar en esa época por mail. No había WhatsApp, no había nada, y bueno, resultó una experiencia que sé que sigue abasteciendo muchas bibliotecas, ¿no? Qué impresionante, qué lindo esto que estás contando, es decir, el camino del periodismo y también de la literatura te ha permitido vivir esta experiencia enorme con un jugador que a los sentimientos del fanático del fútbol, así como somos los argentinos, bueno, es una amistad que es un verdadero privilegio, ¿no? El autor del segundo gol contra Alemania en México 86, yo no sé qué estabas haciendo el 29 de junio del 86, pero de alguna manera con el paso de los años te unió el periodismo, te vinculó con este enorme jugador de fútbol al que queremos muchísimo, así que felicitaciones por eso que has cosechado a lo largo de tu carrera, y además sos docente. Sí, trabajo hace 30 y pico de años como profe en una institución que se llama Deportea, que queda en el barrio de Balvanera, en el barrio de Once, en Buenos Aires. Doy 2 materias, un taller multimedia y otra materia que se llama Política y Deporte. Y sí, he visto crecer a montones de muchachos y montones de muchachas que más a la vista o menos a la vista de
de quienes, de la sociedad en la Argentina, y ya diría que no solo en la Argentina, han edificado el sueño de hacer periodismo, o sea, de contar historias. A veces nos juntamos para comer y nos acordamos de esos tiempos viejos o no tan viejos, a veces discutimos y mucho, a veces discutimos y mucho y después nos tomamos otra cerveza y volvemos a discutir y así sigue la vida. Bueno, en realidad para ser un escritor sos relativamente muy joven. Es más, podríamos decir que esta etapa podría ser, ¿por qué no?, la más prolífica, la que te espera de aquí a futuro. ¿Qué cosas te quedan por contar? ¿Qué sentís que tenés ganas de contar a través de la literatura? Yo coincido en que es un tiempo súper entusiasmante, súper desafiante en el plano de querer contar historias. Cada persona que escribe o que descubre escribir para publicarlo o no, queda interpelado por aquello que es su historia y aquello que lo sacude del mundo. Toda literatura en algún sentido es autorreferencial, pero no porque por esto de la jactancia o del ego, sino porque contamos lo que conocemos, ¿no? Yo siempre cuento en clase que lo único que explica que Julia Roberts y yo no tengamos una relación fluida es que ella está muy ocupada filmando y cuidando a sus pibes y no viene nunca para el sur, y yo miro muchos partidos y cuido a mis nietos y entonces no tengo tiempo de distraerme con ella. Si no, seguramente existiría la posibilidad de que nos vinculáramos. Y contamos aquello que nos pasa cerca, aunque después eso tenga una forma que pareciera quedar muy lejos de lo que pasa cerca. Y a mí me pasa cerca las ternuras del mundo, los dolores del mundo, cómo eso se expresa en el universo que a mí me ha acompañado toda la vida, que es el del fútbol, cómo se vincula eso con la Argentina, cómo se vincula eso con la distribución más de la pobreza que de la riqueza en un universo decididamente injusto. Todo eso es lo que siento que tengo por contar y que seguiré contando y tratando de que no solo lo sea un cuento. Ariel, no puedo desaprovechar la oportunidad de estar hablando con un escritor, periodista, colega, pero también escritor, que le gusta el fútbol, que ya ha escrito en reiteradas oportunidades libros abocados a esta temática, a esta gran pasión que tenemos los argentinos y el mundo en general. No puedo dejar pasar cómo viviste el Mundial, cómo viviste la tercera estrella, la tercera Copa del Mundo, cómo has vivido la etapa de Maradona. No te voy a preguntar porque ya, si querés contame, pero es realmente apasionante lo que nos ha pasado a los argentinos con la vida y obra de Maradona desde el 75 hasta el 97 que se retira. Pero después, poquito tiempo después, llega Messi y llega la tercera Copa del Mundo. ¿Cómo viviste todas estas? Empecemos por el Mundial. ¿Cómo lo viviste? El Mundial último, yo estaba en Buenos Aires, me tocó trabajar en radio, en la radio en la que voy casi todos los días, con una programación muy virada, como ocurrió con muchas emisoras al Mundial, o sea, tenía un lazo profesional con eso y me tocaba escribir todos los días. Y sentía que ese era un modo de canalizar ansiedades y observaciones, por supuesto. Me pareció, digamos, que era una circunstancia irrepetible, no solo porque todas lo son, y en particular porque todos los mundiales lo son, sino porque además había un desafío de época. Venía después de la pandemia, podía ser el último mundial de Messi, había una historia en la que fea, en la cual quienes en vez de disfrutar de Messi le reclamaban por qué no sacaba campeón a la Argentina, tenían una oportunidad de volver a decir esas barbaridades, como si fuera obligatorio salir campeón, y como si fuera sencillo. Claro, fácil, y además yo no salí campeón nunca de nada, no solo en la cancha, y no me considero una porquería, y casi toda la gente que conozco no solo no ganó un mundial, sino que
no ganó una rifa en sexto grado y valemos la pena igual, e inclusive en el territorio del deporte, del espectáculo deportivo, de la competición. Entonces, me parecía que eso funcionaba como un universo de altos desafíos. Y después me gustó mucho que Argentina jugó bien al fútbol. Diría, estoy seguro, estas palabras, porque lo he hecho 1000 veces en mi vida, si Argentina perdía la final, que tranquilamente o nerviosamente pudo perder frente a Francia, porque Argentina jugó su mejor partido en el Mundial y con una construcción estética y con un tono lúdico maravilloso durante todo el partido, en particular durante 70, 80 minutos. Bueno, los otros también juegan, tienen recursos y todas esas cosas, y la verdad es que pudo perder ese partido, y ¿por qué habría que quejarse, enojarse, estar diciendo tal otra cosa? Y al revés, el entrenador, los jugadores son perfectos por esa victoria. Estuvieron bien todos los cambios de Scaloni en la final, aunque Argentina terminó ganando. Yo sospecho que él se los cuestionará. ¿Es Scaloni el mejor entrenador que hemos tenido? Yo creo que no, y él debe creer mucho más que yo que no, y eso no le quita ningún mérito. A mí me parece que la alegría es maravillosa, y si es colectiva es especialmente maravillosa, y es una cosa pendiente en este tiempo de la historia humana, que induce a la producción consecutiva e induce al espanto consecutivo, y nos saca con frecuencia la posibilidad de la fiesta colectiva. Y para la fiesta colectiva no hace falta el triunfo, pero el triunfo en una situación competitiva y en una situación tan arraigada como el fútbol produce eso. Se dieron una serie de condiciones que desde luego me hicieron latir al compás de mucha gente. Fue bello ver cómo generaciones mucho más jóvenes que yo palpitaron eso, cómo el mundo de los Messi, o sea, esos chicos y chicas que crecieron admirando a Messi, se dieron el gusto de que el tipo fuera campeón mundial, y después me pareció súper interesante ver una sociedad que por un rato estuvo desarmando sus lógicas dominantes, porque eso me permitió ver que en este caso no para transformar nada profundamente o estructuralmente, pero que aunque nos digan que la historia del mundo está quieta y las cosas son así y lo feo va a ser feo siempre, a veces las oportunidades que te conceden las festividades colectivas y las tristezas colectivas te hacen pensar que no. Me gustó que Argentina ganara el Mundial, aunque yo siempre siento que lo que más me enseñó y le agradezco al fútbol es a tener identidades y a perder, porque aprender a perder es una manera de aprender a vivir y a seguir. La última, Ariel, agradeciéndote este tiempo, sé que estás con agenda muy apretada. La última tiene que ver con, no te pido quizá, no una respuesta, sí una reflexión. Yo trato de escaparle a esta comparación Maradona-Messi, Messi-Maradona. Hay quienes incluso incluyen a Pelé, otros incluyen a Di Stéfano, etcétera, etcétera. Podemos estar todo el día hablando. Pero yo la verdad es que toda la vida he sostenido que Diego Armando Maradona es el mejor jugador de la historia del fútbol mundial. Y aparece Messi después. Y aparece Messi y empieza a batir récords, empieza a lograr esto, lograr lo otro, y nadie en el mundo logró esto, y bueno, y empiezan todo. Y ahora con la Copa del Mundo, bueno, hay gente que dice, bueno, no, evidentemente hasta Scaloni, ¿no? Estamos en presencia del mejor jugador de la historia. Me parece que son odiosas las comparaciones, y creo que como argentinos no es justo que nos metamos en esta discusión de Maradona-Messi. ¿Cómo se puede conciliar dos estrellas rutilantes como son Maradona-Messi en tiempos distintos, casi consecutivos y muy cercanos en el tiempo, para que podamos vivir los argentinos? ¿Por qué necesitamos complicarnos la vida a cada rato? Yo tengo la sensación, Sergio, de que el fútbol es un juego que habilita en su interior otros juegos. Cuando decimos quién saldrá campeón, cómo saldrá un partido, ese tipo de cosas. Y a veces este juego de las comparaciones tiene que ver con eso, muy estimulado por la dinámica del show, ¿no? Ya que hoy citamos a Valdano, porque el periodismo
para llamarlo de alguna manera, el periodismo deportivo, no sé si exactamente eso, ha construido un show dentro del show. Y entonces mueve mucho esos terrenos porque es difícil hablar del juego todo el tiempo, quizás no haría falta tanto show dentro del show. Yo aprendí, un día le pedí a mi amigo Julio Marini, un gran periodista, una nota sobre Pelé y Maradona, y él escribió: Pelé fue el mejor, Maradona fue el mejor. Y yo creo que pasa eso, a pesar de que en el cole aprendemos que mejor es un comparativo que indica que algo está por encima de otra cosa. Pelé fue el mejor, Maradona fue el mejor, Di Stéfano fue el mejor, Messi fue el mejor, y después uno puede hacer y deshacer en torno de las características de cada uno. Messi y Maradona tienen muchas características compartidas, y tienen características diferentes y han jugado en contextos diferentes, y eso se puede analizar. Eso no vuelve a uno mejor que otro, sino que a uno lo vuelve tan bueno que lo comparás con Maradona, y a otro tan bueno que lo comparás con Messi. Ariel, gracias por tu tiempo, extraordinaria nota. Felicitaciones por este libro que has escrito en tiempos de pandemia, Apuntes sobre el fútbol. Y ojalá que nos volvamos a reencontrar no muy lejos en el tiempo, seguramente con alguna nueva creación. Lo haremos, sí, ahora en un poquito, en 2 meses sale, ya que hablamos del Mundial, un libro que con textos parecidos se llama Apuntes sobre el Mundial, así que ahí hablamos y se lo contamos a su rica audiencia. Perfecto, gracias Ariel por este tiempo, te mandamos un abrazo grande. Otro para ustedes. Gracias. Muy bien, hablamos con Ariel Scher, escritor, periodista, docente, hablando de este libro que presentó hace poquito, Apuntes sobre el fútbol. Todavía estamos en una situación donde no hemos resuelto, por lo menos ya cesó la pandemia, ¿no? A nivel mundial, pero seguimos con... Bueno, él aprovechó ese tiempo donde teníamos que estar todos quietitos en nuestras casas para escribir este libro del que hablábamos, y hablamos de un montón de otras cosas.